Ahora vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo, en el que una vez más vamos a encontrar una proposición incluida en el sintagma nominal, cumpliendo la función de sujeto, construyendo la función de sujeto, pero una vez más vamos a ver que lo que aparece en el sujeto no es solamente la proposición incluida. El ejemplo es: los familiares de quienes viajaban en el tren concurrieron a la estación enseguida. Aquí hemos podido delimitar una proposición incluida que comienza en el subordinante quienes, que contiene como verbo incluido el verbo viajaban. En el tren tiene que ver con viajaban. ¿Viajaban dónde? En el tren. Pero viajaban, concurrieron, ya no tiene sentido, o sea que quienes viajaban en el tren es la proposición incluida. Fuera de la proposición incluida encontramos el verbo principal concurrieron, lo cual nos permite pensar la estructura de significado del verbo concurrir, cómo va a organizarse para formar una oración gramatical. Concurrir, para que se forme una oración gramatical, tendrá que aportar información sobre quién concurrió y dónde concurrió. Entonces, quién concurrió es el sintagma nominal que será sujeto de la oración porque presentará al protagonista de la situación de concurrir. Y dónde concurrió nos dará información del lugar, que es obligatoria porque concurrir tiene un sentido locativo. El verbo concurrir ya nos está orientando a ese sentido de lugar. Entonces, ¿concurrió a dónde? ¿A qué lugar concurrieron? Si nosotros vemos quiénes son los que concurrieron, la entidad que se presenta como protagonista de la situación de concurrir, en el sentido de ir, de asistir, los que concurrieron son los familiares de quienes viajaban en el tren. O sea que los familiares de quienes viajaban en el tren es el sujeto. Concurrieron a la estación enseguida el sintagma verbal, y en el sintagma verbal tenemos el complemento locativo, que es a la estación, y enseguida un adjunto temporal aporta la información sobre la circunstancia de tiempo no exigida por el verbo. Veamos qué sucede aquí en la construcción en palabras de la entidad que es sujeto del verbo concurrir. Los familiares de quienes viajaban en el tren. Los es el especificador, el resto es núcleo prima. En el núcleo prima nos encontramos con el núcleo que es familiares. Pero ¿de qué familiares hablamos? No estamos hablando de todos los familiares, sino de algunos familiares en particular. O sea que hace falta que en el gran conjunto de familiares se pueda abrir un subconjunto que nos indique cuáles son los familiares de los que estamos hablando. Son familiares de quienes viajaban en el tren. De quienes viajaban en el tren es un complemento preposicional, o sea que se trata de un sintagma preposicional en el que de es la preposición núcleo y como toda preposición debe ser complementada por algo. De ellos, de esas personas. Entonces, de necesita un complemento. Ese complemento, que podría ser de ellos o de esas personas, en ese complemento, en el lugar de ese complemento, esperamos o algo que vale como un sustantivo o directamente a un sintagma nominal. Los familiares de Pedro, por ejemplo, un sustantivo. Pero en lugar de un sustantivo, ¿qué encontramos? Una proposición incluida, quienes viajaban en el tren. Entonces, esta proposición incluida, quienes viajaban en el tren, aparece cumpliendo la función que le corresponde al sustantivo, los familiares de Pedro y María, por ejemplo, que eran quienes viajaban en el tren. Entonces, se comporta como lo haría un sustantivo, como lo haría un sintagma nominal, ocupa la función del sustantivo, que es la de complementar, en este caso, a la preposición. Entonces,
Aquí la proposición incluida quedó dentro del complemento preposicional y es sustantiva en la medida en que se comporta como un sustantivo complementando a una preposición. Y ahí es donde entendemos que, ¿de quién estamos hablando? De familiares, pero de algunos familiares en particular, que son familiares de quienes viajaban en el tren, familiares de ellos. Y de esos familiares estamos hablando. O sea que la incluida forma parte del complemento preposicional. ¿Por qué? Porque complementa a la preposición y en ese sentido se comporta como un sustantivo, como esperaríamos que lo hiciera un sustantivo o un sintagma nominal. Un sustantivo propio, un sintagma nominal construido en torno a sustantivo común, o un pronombre personal como él, ella, ellos, ellas. Y en esta segunda posibilidad, vemos que nos encontramos en esta segunda posibilidad porque recuerdan lo que dijimos al comienzo, o la proposición incluida es lo único que aparece en el sintagma nominal o es un elemento más que aparece en el sintagma nominal y que modifica a otros. Nosotros hemos visto en principio qué pasaba cuando lo único que hay es la proposición incluida, que es el núcleo del sujeto. Después vimos qué pasaba cuando la proposición incluida es un elemento más del sintagma nominal y que modifica a otro. Si modifica un sustantivo es adjetiva y si complementa a una preposición es sustantiva. Vamos a ver otro ejemplo más de cómo podemos encontrarla en esta última posibilidad que acabamos de mencionar. El ejemplo dice: la directora, una mujer cuyos ojos eran enormes, caminaba lentamente. Aquí hemos podido delimitar una proposición incluida que comienza con el subordinante cuyos. Cuyos. El verbo interno es eran, o sea que acá hay una predicación interna incluida que es eran enormes. Cuyos ojos eran enormes. Enormes complementa a eran enormes complementa a ojos, cuyos ojos. Esto es entonces la proposición incluida, cuyos ojos eran enormes, que aparece marcada aquí. Y fuera de la proposición incluida, el verbo principal es caminaba. La situación del verbo caminar requiere una sola información obligatoria. ¿Quién caminaba? O sea que necesito aportar solamente la entidad que protagoniza la situación de caminar. Porque si nosotros decimos, por ejemplo, Marta caminaba, no sentimos que esa oración sea agramatical, que haga falta algo más. No hace falta necesariamente, obligatoriamente nada más. O sea que lo único que necesita es lo que va a ser el sujeto de la oración. Es la entidad que protagoniza la situación de caminar. ¿Y quién caminaba lentamente? Era la directora, una mujer cuyos ojos eran enormes. Eso es el sintagma nominal. Y el sintagma verbal es caminaba lentamente. Fíjense que acá, como el verbo no requiere en el sintagma verbal ningún complemento, no aparece ningún complemento. Aparece lentamente, que es un adjunto modal, una circunstancia de modo a la que el hablante no estaba obligado a aportar, pero sí quiso aportarla. Entonces, veamos cómo está construido el sujeto. El sujeto, la directora, una mujer cuyos ojos eran enormes, eso ya nos podría, el verlo así, ya nos podría poner a pensar en que esto está construido de tal manera que entre comas hay una aclaración, una explicación adicional, algo que no es necesario, pero que el hablante está aportando para ser más explicativo, más aclaratorio, o porque está intencionado en alguna cuestión relativa con el significado que está aportando aquí. O sea que aquí tenemos algo que no es obligatorio. Ahora bien, lo obligatorio que es, ¿de quién estamos hablando? De la directora. Entonces, directora nos lleva a un conjunto donde hay un elemento. La directora caminaba lentamente, se podría haber entendido. Pero el hablante, en este caso, al sustantivo núcleo, directora,
ha preferido agregarle una información incidental. A él le interesaba, pero no era obligatoria. Si no lo decía, todos hubiéramos sabido igual de quién estaba hablando. Esto que agregó, una mujer cuyos ojos eran enormes, es un apósito. ¿Por qué es un apósito? Porque tiene núcleo en un sustantivo, que es mujer. Si es un sustantivo que modifica sustantivo, es un apósito. Este sustantivo mujer forma parte de un sintagma nominal, es el núcleo de un sintagma nominal, que es una mujer cuyos ojos eran enormes. Una mujer cuyos ojos eran enormes es el apósito explicativo no necesario, y ese apósito explicativo no necesario está conformado como un sintagma nominal. Como un sintagma nominal está formado por una especificador, el resto núcleo prima. En el núcleo prima, el núcleo es mujer, y cuyos ojos eran enormes modifica a mujer. Cuyos ojos eran enormes quiere decir los ojos de la mujer eran enormes. O sea que, si esta proposición incluida modifica a un sustantivo antecedente, es una proposición incluida adjetiva, que cumple una función adjetiva, que es la de sintagma adjetivo especificativo. ¿De quién? Del sustantivo antecedente, que es mujer. Entonces, fíjense que aquí ha sido construida la entidad que es sujeto de la oración, es decir, el sintagma nominal ha sido construido en torno a un sustantivo común. Ese sustantivo común ha recibido la especificación de un especificador, tiene un apósito, algo que no era necesario, que el hablante quiso agregar, y ese apósito es un sintagma nominal. Ese sintagma nominal, a su vez, está formado por especificador núcleo prima, y en el núcleo prima es donde encontramos al núcleo y a aquello que es la proposición incluida que modifica al núcleo sustantivo mujer, por lo tanto es adjetiva. Entonces, fíjense que